Bueno, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Iván Perazo y en este video lo que vamos a hacer es finalmente culminar con la unidad 4. Vamos a ver las secciones 4.16 y 4.17. Lo que hicimos en el video anterior fue trasladar por un momento nuestra mirada hacia el mercado de trabajo, viendo cómo se alteran las distintas combinaciones de salario y empleo, que las veíamos representadas a través de la curva salarial cuando se alteraban algunas situaciones del mercado de trabajo, como por ejemplo la existencia de una política de subsidio por desempleo o el incremento de la duración del desempleo. En este video, la lógica del análisis es un poco distinta porque, bueno, primero que vamos a volver a la empresa, y segundo que vamos a introducir dos variantes respecto a cómo veníamos razonando el problema ahora. Y lo que vamos a decir es que ahora cada trabajador no negocia individualmente su esfuerzo y su salario con el empleador, sino que introducimos la posibilidad de que se pueda negociar a través de sindicatos, lo cual obviamente mejora la posición negociadora de los trabajadores. También la idea en esta sección es de introducir en el modelo la idea de reciprocidad, que habíamos analizado cuando vimos el modelo del ultimátum. Yo ahora les voy a plantear un poco cómo es la dinámica, les voy a plantear un par de ejercicios para razonar qué sucedería en este caso. Y por último, lo que sería la sección 417, lo que vamos a hacer es analizar un tipo de empresa que no es una empresa capitalista. Si nosotros al principio de la unidad 4 decíamos que hay distintos tipos de empresas, este, si bien las mayoritarias son las capitalistas, son las que hemos trabajado, hay otros tipos de empresas como las cooperativas y vamos a pensar un poquito como algunas de las cosas que estuvimos viendo dentro de la empresa capitalista funcionan o son un poquito distintas en cuando la estructura de la empresa es diferente, en este caso cuando hablamos de una cooperativa. Bueno, pasamos entonces ahora a la sección 4.16 y ahí ustedes tienen planteados, volvemos a nuestra empresa y ahí lo que ustedes tienen planteado son básicamente dos situaciones. Y yo les voy a dejar a ustedes para que piensen en sus casas una de las dos situaciones y la otra la vamos a ver juntos en este video. Em, ¿Por qué voy a hacer esto primero para que el video no quede tan largo, y segundo porque, y más importante porque me parece que está bueno que en este punto en que ya hemos avanzado bastante en no solo en la definición del modelo, sino cómo el modelo nos permite analizar o predecir ciertas situaciones, ciertos cambios en las políticas o en el nivel de desempleo, está bueno que ustedes se planteen como una situación intenten resolverla por sí mismos y poner ustedes a funcionar el modelo y también un poco como forma de testear si están comprendiendo cómo funciona. Entonces, ustedes tienen ahí en el libro, y yo también se lo dejo acá en la PPT para que los miren, lo que sería la resolución, pero intenten ustedes pensar por sí solos en esta situación. La situación es la siguiente. Nosotros desde hasta ahora lo que hemos dicho o lo que hemos intentado ver es cómo responden los trabajadores ante cambios en los salarios, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de esfuerzo que están dispuestos a realizar para cada salario, ¿no? Pero nosotros al principio de la unidad y en otros momentos a lo largo de distintos videos hemos ido señalando de que los trabajadores no solamente responden ante un mayor salario, hay distintas condiciones de trabajo, condiciones laborales o incentivos, formas de motivar a los trabajadores que no tienen que ver exclusivamente con lo salarial. Entonces, la situación que les plantea el libro y que les planteo que realicen ustedes es, ¿qué sucedería si con la curva de mejor respuesta del trabajador y con el equilibrio final en el interior de la empresa, cuando lo que mejora no es el salario, sino lo que mejora son otras condiciones laborales, ¿sí? Como condiciones que pueden ser múltiples y que pueden producir dos cosas en el trabajador. La idea es que ustedes piensen un poco esto, pero les adelanto, producen por lo menos dos cosas, o podrían producir dos cosas. Por un lado,
se reduce la desutilidad de trabajar porque las condiciones laborales son mejores, por ejemplo, porque tenemos mayor flexibilidad horaria, porque nos ponen un aire acondicionado, porque tenemos un espacio para amamantar, porque tenemos un espacio para descansar, que sea agradable, todo lo cual hace que mi desutilidad de trabajar se reduzca. Y a su vez, esta situación podría producir un sentimiento de reciprocidad desde los trabajadores hacia los empleadores, que también podría producir ciertas reacciones. Reacciones positivas si el empleador da estas mejoras laborales, y también reacciones negativas si todas las empresas incorporan mejoras y la empresa en la que yo estoy esto no sucede. Entonces, plantearse un poco qué pasaría en estas dos situaciones, cuando mejoran las condiciones de trabajo que no son salariales, qué es lo que sucede con la curva de mejor respuesta, y también qué es lo que sucede con la curva de mejor respuesta si yo observo que mejoran las condiciones laborales en todas las demás empresas y en la mía no. Piensen, por ejemplo, me parece bastante una buena forma de pensarlo, en nuestro juego del ultimátum, ¿sí? Cuando las personas no están dispuestas a tolerar situaciones que les parecen injustas. ¿Sí? Como estas dos situaciones, cómo afectan la curva de mejor respuesta del trabajador, ese sería el ejercicio. En lo que nos vamos a concentrar entonces en el video es en ver qué sucede con el equilibrio en el interior de la empresa cuando se introduce un sindicato. Entonces, cuando introducimos un sindicato, ¿qué es lo que sucede? Básicamente lo que se va a estar alterando es el juego básico que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? Nosotros hasta ahora habíamos dicho que cada trabajador interactúa individualmente con el empresario. Ahora vamos a permitir que los trabajadores se reúnan y negocian conjuntamente con el empleador, lo cual les da obviamente un poder de negociación que en solitario no tendrían. Entonces, el resultado final del equilibrio al interior de la empresa cuando introducimos el sindicato no es totalmente predecible porque depende de un montón de variables, ¿sí? Pero vamos a ver algunas aproximaciones posibles. ¿De qué depende el resultado final? Bueno, depende por lo menos de el peso que los sindicatos le asignen a lo salarial y al nivel de empleo. ¿Sí? En las funciones o objetivos de los sindicatos están las dos variables, el nivel de empleo en la empresa y el nivel salarial. Es decir, los sindicatos no van a pelear porque se fije un salario que termina reduciendo mucho el nivel de empleo adentro de la empresa. Tratan de balancear las dos cosas. Depende también de qué tan relevantes sean los salarios de eficiencia. Nosotros decimos que le llamábamos salario de eficiencia o modelo de disciplina laboral. ¿Por qué? Porque esos salarios de eficiencia, porque son salarios que generan rentas de empleo positivas y en algunos casos que pueden ser importantes, debido a que esta es la forma que encuentra el empleador para motivar y lograr que los trabajadores se esfuercen más y al final todos terminan beneficiándose. Entonces, si los salarios están en las empresas, están bastante por encima del salario de reserva, o sea, si la renta de empleo es suficientemente grande, es posible que los sindicatos no se concentren en negociar o por, o pedir o reclamar mayores salarios, porque los salarios ya son altos, sino que tal vez se concentran en mejorar otras condiciones al interior del trabajo. Y otra de las cosas de las cuales depende el resultado final es el poder efectivo de negociación de los sindicatos, que por ejemplo tiene que ver con la cantidad de afiliados. No es lo mismo, si todos los trabajadores de la empresa están afiliados, el poder de negociación va a ser mucho mayor que si no. Y después, bueno, una serie de herramientas que tengan a su disposición para negociar, ¿no? Por ejemplo, si el sindicato tiene la posibilidad de amenazar con una huelga, su poder de negociación será mayor, pero también, bueno, tiene otras herramientas posibles, como cortar las jornadas laborales o trabajar más lentos, etcétera. Herramientas que le permiten negociar y tener un mayor poder de negociación frente al empleador.
Entonces, como les decía, cuando hay un sindicato presente, más allá de que no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado final, lo que sí sabemos es que el sindicato le da mayor poder de negociación a los trabajadores. Entonces, en un caso extremo podríamos decir que el sindicato lo que hace es, o sea, el juego ahora sería como de la siguiente forma. Tenemos un sindicato que es el que fija el salario, ¿sí? El empleador informa a los trabajadores que con ese nivel de salarios, si no el nivel de esfuerzo no se incrementa de una determinada forma, tendrá que despedir trabajadores y los trabajadores responderán ante ese aumento de salario y esa probabilidad de ser despedidos con un mayor esfuerzo, ¿no? Ese sería el, el- el- el cambio en el juego una vez que introducimos sindicatos. Entonces, ¿cómo se vería eso en nuestro equilibrio del modelo de disciplina laboral? Partimos de una situación de equilibrio como la habíamos visto hasta ahora, y lo que decimos es, ahora ya no vamos a estar parados necesariamente en este punto A, donde la relación entre salario y esfuerzo se da en el punto de tangencia, la curva de ISO-beneficio y la curva de mejor respuesta, sino que el salario va a ser fijado por el sindicato en un nivel obviamente mayor al que resultaba obviamente no, posiblemente, porque eventualmente el sindicato podría fijar exactamente este mismo salario, pero podemos pensar que el salario que fija el sindicato sería mayor. ¿Sí? ¿Qué sucedería en ese caso? Entonces, lo que vamos a observar es un movimiento sobre la curva de mejor respuesta, porque lo único que cambia es que el salario ya no está fijado en este nivel A, sino en un nivel mayor. Como para un nivel mayor de salario yo estoy dispuesto a forzarme más, el nuevo esfuerzo que se obtiene ya no es 0,6 sino 0,85, pero ese nuevo nivel de esfuerzo nos llega a compensar el aumento del salario, por lo cual la curva de isobeneficio del empleador, ¿sí? Está por debajo de la curva anterior, ¿sí? Y va a pasar por el punto C, la curva de isobeneficio que pasa por el punto C es una curva de isobeneficio que está por debajo, porque para esta curva de mejor respuesta, la mejor respuesta del empleador era la tangente. O sea que en cualquier otro punto que no sea A, y que esté a la derecha de A, es decir, que implique un salario mayor, los beneficios que obtiene el empleador este, van a ser menores. ¿Sí? Esta es como la situación, digamos, extrema en que lo único que sucede cuando el salario aumenta es que nos trasladamos sobre la curva de mejor respuesta del trabajador. Pero hay la literatura muestra que muchas veces cuando existe un sindicato en una empresa, la negociación se aceita mucho, los conflictos entre los trabajadores y los empleadores se reducen mucho, porque hay un ámbito, un diálogo, una mejora efectiva de las condiciones laborales, que las condiciones laborales en general mejoran al interior de la empresa, no solamente los salarios, y que todo ese mejor ambiente de trabajo reduce la disutilidad de trabajar y aumenta la reciprocidad con el patrón. Entonces, una situación alternativa a esta que les acabo de mostrar sería que si los patrones efectivamente aumentan los salarios y los trabajadores, al estar en una situación de mayor reciprocidad, de mejor ambiente laboral, responden positivamente, con mayor reciprocidad y esfuerzo ante la fijación de este salario más alto, podrían trasladar la curva de mejor respuesta para un mismo salario de reserva hacia la izquierda y arriba, como vemos acá, de modo de que
el punto de equilibrio final se dé para un nivel de esfuerzo mayor al mismo salario que fijó el sindicato. De todos modos, como ustedes ven acá, y salvo en el caso excepcional en que el sindicato fije como salario exactamente el mismo que fijaría el empleador, los beneficios de todos modos caen, ¿sí? La curva de ISO-beneficio celeste está por debajo del azul, pero a un nivel, la pérdida sería menor que en el caso de que no haya reciprocidad, que fue el que vimos al principio. Pero bueno, en definitiva lo que nos estaría mostrando el modelo es que la introducción de los sindicatos, al reducir las asimetrías de poder existentes entre los empleadores y los empleados, al introducir o permitir que los trabajadores puedan negociar de mejor manera, tener un mayor poder de negociación, producen que los resultados de la producción, que los resultados del trabajo se distribuyan de una forma que es más beneficiosa para los trabajadores y menos beneficiosa para los empleadores. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que vimos hasta ahora? ¿Qué es lo que nos permite, lo que hemos visto a lo largo de la unidad 4, lo que nos permite analizar nuestro modelo de disciplina laboral? Lo primero que hicimos fue introducir a la empresa, dijimos que era un actor clave del capitalismo, pero también es un escenario donde se producen una serie de interacciones, ¿sí? Las interacciones entre propietarios, administradores y trabajadores. Vimos que esas interacciones entre los propietarios, administradores por un lado y los trabajadores por otro, era una interacción que estaba accionada por una asimetría de poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los empleadores, los propietarios, tienen el poder de despedir a los trabajadores y además tienen el poder o la posibilidad de darles órdenes a los trabajadores. A su vez vimos que los trabajadores tienen la posibilidad de determinar cuál es el nivel de esfuerzo efectivo que van a realizar. ¿Por qué? Porque los contratos son incompletos. ¿Sí? Porque no podemos especificar todo en el contrato, no podemos monitorear exactamente qué hacen los trabajadores. Entonces, esta situación, estas interacciones, estas asimetrías de poder, estas asimetrías de información, estos contratos incompletos, esta naturaleza especial del bien trabajo está incorporado en el propio trabajador que puede regular y tiene la posibilidad de regular a cierto punto su nivel de esfuerzo, produce unas interacciones que son complejas y que tratamos de modelizar a través de nuestro modelo de disciplina laboral. ¿Sí? Utilizamos para esto herramientas que provenían de la teoría de juego, ¿sí? Donde veíamos a través de distintos juegos cómo podría llegar a darse este vínculo entre empleadores y trabajadores, que es un vínculo signado o caracterizado por el conflicto. ¿Sí? Porque si bien ambos obtienen algo de este vínculo, porque los trabajadores obtienen una renta de empleo y los empleadores obtienen beneficios, o sea, ambos se benefician, la forma en que se reparten estas ganancias mutuas genera naturalmente y en particular cuando se trata del trabajo, conflictos de interés. Entonces introducíamos distintos juegos y decíamos que el juego que más nos iba a servir para entender la forma en que se relacionan el empleado y los patrones es un juego en el que cada persona, en el cual lo que cada persona obtiene depende de lo que las otras hagan y obtengan. ¿Sí? Que el equilibrio final que íbamos a tener era un tipo de equilibrio que le llamamos equilibrio de Nash, que es un equilibrio que es estable, es decir, nadie tiene incentivos para cambiar su estrategia, salvo que los demás lo hagan, ¿sí? Y también dijimos que, que las instituciones y las reglas del juego que estaban disponibles o de las que partíamos
condicionaban la naturaleza del reparto o la forma en que se repartían las ganancias en estos equilibrios de Nash, que como sabemos pueden ser múltiples y distintos, ¿sí? No necesariamente simétricos. Entonces, vimos eh, que por ejemplo, importa las políticas, ¿sí? Importa, nosotros nos basamos mucho, estuvimos viendo específicamente qué sucede cuando aumenta o cuando introducimos una política de seguro de desempleo, pero hay otras políticas posibles como la de salarios mínimos que tienden a introducir cambios en estas asimetrías de poder entre los trabajadores y los empleadores y alteran la forma en que se reparten las ganancias. También vimos que es importante instituciones como o organizaciones como los sindicatos, también alteran el poder de negociación de los trabajadores. También vimos que las condiciones de la economía importan, porque no es lo mismo situaciones en las que hay alto desempleo a las que hay bajo desempleo. Vimos que el modelo de disciplina laboral tiene la ventaja frente a otros modelos posibles a utilizar para analizar la forma en que se vinculan trabajadores y empleadores, que surge como resultado de este modelo la existencia de rigidez de los salarios a la baja y de desempleo, ¿sí? O sea, el modelo de disciplina laboral nos permite predecir que el mercado de trabajo es un mercado que funciona, que no se vacía, ¿sí? Que permanentemente hay trabajadores desempleados y nos explica este resultado en parte por la existencia de salarios de eficiencia, es decir, salarios donde se obtienen rentas de empleo positivas. Y además es un modelo que nos permite analizar al trabajo como un bien, como un insumo que es muy distinto a los otros insumos y maquinarias que se requieren para la producción, ¿sí? Nosotros, em, em, bueno, acá hay unas palabras de Stiglitz que las voy a leer textuales porque me parecen como bastante ilustrativas de lo que quiero decir. Stiglitz decía: el ambiente laboral carece de importancia para el acero, ¿sí? Para las máquinas. El bienestar del acero no nos preocupa. El acero no necesita estar motivado para funcionar como insumo. El acero hace lo que se le manda. Pero la gerencia, las empresas, suelen estar muy preocupados por motivar a su mano de obra, ¿sí? O sea, esto es un poco el espíritu de lo que está detrás de los salarios eficientes, ¿sí? La naturaleza del trabajo como un bien totalmente distinto a otros insumos, a la maquinaria, que requiere motivación, que requiere ambientes laborales propicios y condiciones salariales, pero también laborales en general propicias para que el trabajador esté motivado, se esfuerce y todos puedan beneficiarse. Entonces, sí, el objetivo de la ciencia económica es mejorar los niveles de vida de la población, el bienestar de la población, y los trabajadores son una parte importante y relevante de la población. Los trabajadores son un fin en sí mismo y es importante diferenciarlos o no solo considerarlos como un insumo necesario para la producción. Importante. Por último, vamos a meternos en una empresa, en un tipo de empresa que no es una empresa capitalista, pero que también están presentes en la economía, que son las cooperativas de trabajadores, es decir, empresas controladas por los trabajadores. Y acá ustedes lo tienen desarrollado ahí en el libro y está muy sencillo y comprensible. Así que simplemente les voy a plantear dos ejercicios para meterse un poco adentro de la naturaleza de estas empresas que son distintas a las empresas capitalistas, ¿sí? ¿Por qué son distintas? Porque la propiedad de los medios de producción está en manos de los propios trabajadores, que sí contratan administradores y se organizan de manera jerárquica, pero, pero son ellos los propietarios de los bienes de producción. Entonces, esto hace que las cooperativas de trabajadores se diferencien en varias cosas de las empresas capitalistas, como por ejemplo el hecho de que se requiere mucho menos supervisión. Los costos de supervisión se reducen mucho en las empresas cooperativas, porque todos se consideran como iguales.
Además, los salarios suelen ser más equitativos, hay menos dispersión salarial dentro de estas empresas, y también ante situaciones de crisis los costos de desempleo son menores porque tratan de no despedir a nadie y tratar de compartir los costos de una crisis más equitativamente. Entonces, las dos actividades que les voy a plantear, les voy a pedir que busquen información sobre empresas cooperativas, cómo se componen, cuál es su naturaleza, cuáles son sus características. En Uruguay hay muchas empresas cooperativas, ahí en el libro tienen el ejemplo de una muy importante de Inglaterra, si no recuerdo mal. Entonces la idea es que ustedes, después de eso, hagan dos ejercicios. Primero que agarren aquella figura inicial, la figura 6.1, donde teníamos todos los muñequitos ahí, el dueño de la empresa arriba, y después hacia abajo los administradores, y más abajo los trabajadores, e intenten dibujar ese mismo esquema, esa misma esquema organizacional, pero pensando en la estructura de una empresa cooperativa. Y la segunda actividad es una que está también propuesta en el libro y que tiene que ver con algo que decía Stuart Mill. Él un poco pronosticaba que la mayoría de las empresas en un sistema postcapitalista tenían que tener una forma similar de estructura de organización similar a lo que son las cooperativas, porque él decía que esto de que hubiera unos dueños de las empresas y unos trabajadores que recibieran órdenes y unos dueños que dieran órdenes era como poco natural y que solo era posible en una economía donde las personas tuvieran bajas calificaciones, pero que a medida que las calificaciones aumentaran y las personas tuvieran más educación, este tipo de empresas estaba como destinada a desaparecer. Él decía, la relación de jefes y trabajadores será gradualmente sustituida por una asociación, quizás al final de todo, por una asociación de obreros entre sí. Entonces, la actividad sería, ¿por qué esta visión de Stuart Mill acerca de hacia dónde deberían converger o hacia dónde deberían evolucionar las empresas no se dio en la realidad? Bueno, esto es todo. Este es el último video que vamos a compartir juntos, así que me despido y ojalá que la próxima vez que nos encontremos sea en un aula. Gracias.